somos nosotros. Nosotros pertenecemos a la vida del Señor. Pero hay una expectativa que nosotros demos fruto y fruto en abundancia para la obra y el reino del Señor, hermanos. El cuadro de estar ligados a Jesús es una descripción completa acerca de la vida interior del creyente. Pero la palabra clave aquí es permanecer. Tenemos que permanecer en la vida. El discípulo en quien vive el Padre a través del Espíritu Santo es uno cuya vida está completamente dependiente en Cristo. Y una vez más se presentó la pregunta a través de la clase en preguntar: ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y la respuesta debería ocupar el lugar principal, prominente, completo en nuestras vidas, porque nos sujetamos a Él. El discipulado no es tan solo un asunto de saber quién es Jesús, hermanos. Es tener a Jesús espiritualmente conectado a nuestra vida interior. Los que permanecen en la vid están siendo preparados para dar más fruto por la palabra que Jesús da. Jesús contestó: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y las cosas que yo hablo no es por mi cuenta, sino que las hablo porque el Padre me las ha dado. Y gracias, Padre amado, por el ambiente hermoso que hemos experimentado en esta mañana, a través de los cantos, a través de la escuela dominical, a través de los hermanos que compartieron la palabra rema y cada uno que dirigió, Señor, los cantos, compartiendo el sentido de su corazón. Yo sentí, Padre, su sinceridad y su honestidad delante de ti, y damos gracias porque somos tu pueblo. Damos gracias porque te amamos y porque tú nos amas a nosotros. Así que en ese día, Padre, yo oro por el mensaje de la palabra, Padre, que pueda darlo tal y como tú me lo entregaste, y que nosotros como pueblo podamos recibir lo que tú deseas comunicarnos en este día. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y el pueblo dice amén. Así que en este día, hermanos, quisiera disertar el tema de creciendo en la virtud cristiana. Creciendo en la virtud cristiana. La virtud casi siempre se asocia con lo que es la moralidad. La moralidad es saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. En los tiempos pasados, lo que era bueno y era malo era fácil de identificar y se podía reconocer fácilmente. Pero en el tiempo en el cual estamos viviendo, con todo el caos político, todo el caos social, en que han intentado volver a definir las cosas establecidas, en llamar cosas malas buenas y cosas buenas malas, pues entonces, hermanos, encontramos que hay una confusión y una distorsión de la verdad. Ahora, para nosotros como creyentes entendemos lo que es la moralidad. Se distingue entre lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a lo que traza, ¿qué, hermanos? Lo que traza la palabra de Dios, que es nuestra guía, es nuestra instrucción para esta vida. Pero en la sociedad, en los medios sociales, en las noticias, en diferentes áreas, estamos encontrando que hay una distorsión de lo que es moral, de lo que es bueno y de lo que es malo. Y nuestros jóvenes especialmente, y nuestros hijos, están siendo expuestos a ambientes que propagan y enseñan esa distorsión como si fuera una verdad absoluta. Y por tanto, se me hizo necesario traer un mensaje acerca de cómo crecer en las virtudes cristianas. No son cosas que no conocemos, son simplemente cosas que vamos a volver a recalcar y trazar en nuestras vidas. Porque lamentablemente, hermanos, a veces lo que sucede es que esa distorsión de lo moral y lo inmoral se transfiere al ambiente de iglesia, se transfiere a personas
que se identifican como creyentes, pero que lamentablemente no están escudriñando las Escrituras, no están leyendo por sí mismos lo que dice la palabra. Y como suele suceder frecuentemente en la sociedad en la cual vivimos, lo que hacen es prestar su oído a lo que escuchan y lo que dicen otros, en vez de tomar el tiempo y trazar la palabra para ver lo que el Señor ya dijo acerca del asunto con el cual están batallando. Es la falta de atención y preocupación con la moralidad que nos ha costado, hermanos, cantidades incalculables de tiempo, de talento y de vidas. Y como resultado es necesario realinear nuestras mentes y nuestros corazones en cuanto al aspecto bueno de las buenas nuevas, o lo que conocemos como el Evangelio, o el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que entendamos que aunque se use la palabra moralidad en el ambiente en el cual operamos, en la cual trabajamos, en la cual estudiamos, la moralidad cristiana es superior. La moralidad cristiana, como lo traza la Biblia, es superior a cualquier otra definición que la sociedad quiera imponer sobre eso. Y quiero que entiendan que el hecho de que digamos que somos cristianos no nos entrega ninguna ventaja. Tiene que ver con lo que somos llamados a ser y hacer. Tiene que ver, hermanos, con qué somos llamados a hacer y a las cosas que somos llamados a hacer. En la clase de la escuela dominical de esta mañana, fue una clase que entra perfectamente el mensaje de la palabra en este día. El hermano Daniel preguntó, ¿por qué nosotros haríamos cosas mayores de las que hizo Jesús? Número uno, no tiene nada que ver con nosotros, pero tiene que ver con el llamado que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Y cada persona que está aquí en ese día, al menos yo creo, se identifica como ser parte del pueblo de Dios. Porque si hemos confesado que Jesús es el Señor, si hemos confesado que Él murió en la cruz por nosotros y lo hemos aceptado como el único y suficiente Salvador para nuestra vida, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, y el Espíritu Santo entonces viene a habitar en nosotros, entonces somos parte del pueblo de Dios. ¿Podrán decir ustedes confiadamente en esta mañana que pertenecen al pueblo de Dios, hermanos? Amén. Confiadamente lo podemos decir, no arrogantemente, pero con confianza, sabiendo que conocemos. Nuestras acciones son importantes, moralmente hablando, pero nuestro carácter es de importancia mayor. Es importante a otros y es importante a nosotros, porque nuestro carácter está compuesto de virtudes. Así que en esta mañana estaré disertando algunas virtudes cristianas centrales y la importancia de estas en nuestras vidas. Y este siguiente pasaje sirve como un cuadro acerca de lo que vamos a hablar en esta mañana, y es Juan 15, 4 al 5. Dice la palabra: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En el contexto de Juan 15, Jesús está declarando que Él es la vid verdadera. En otras palabras, Él toma el lugar de Israel como aquello que Dios sembró. El concepto aquí es que la viña del Señor contiene una sola vid y que nosotros somos pámpanos y que pertenecemos a esa vid. Como en el cuadro del Antiguo Testamento,
el Señor es deseoso de ver que sea producido fruto en la vid, la cual Él atiende. ¿Cuántos aquí tienen un trasfondo agrícola? ¿Cuántos han trabajado en fincas o en ranchos, hermanos? Café, plátanos, en Puerto Rico guineos, bananos, como dicen ustedes. Mi padre tiene una finca de 10 cuerdas y es un trabajo sumamente difícil. En el sol, abonando, cortando, cogiendo café, depositándolo. Es un trabajo increíble, hermanos. Y cada vez que queríamos que la tierra fuera renovada, se cortaban los árboles y le echábamos fuego. ¿Para qué? Para que volviera a renovarse. Porque deseábamos, para beneficio económico, que la finca diera fruto, porque en el fruto se encontraba ¿qué? El dinero, para pagar a los obreros, para pagar lo que tenía que pagarse y para sostenernos como familia. Ahora mi padre me dijo una vez, cuando yo me muera te la voy a dejar. Y yo contesté, y si me la dejas la voy a vender inmediatamente. No quiero nada que ver con la finca. Esa era mi mentalidad en ese tiempo, pero aprendí mucho en esa experiencia. Y hermanos, es lo mismo nosotros. Nosotros pertenecemos a la vida del Señor, pero hay una expectativa que nosotros demos fruto y fruto en abundancia para la obra y el reino del Señor, hermanos. El cuadro de estar ligados a Jesús es una descripción completa acerca de la vida interior del creyente. Pero la palabra clave aquí es permanecer. Tenemos que permanecer en la vida. El discípulo en quien vive el Padre a través del Espíritu Santo es uno cuya vida está completamente dependiente en Cristo. Y nuevamente se presentó la pregunta a través de la clase en preguntar ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y la respuesta debería ocupar el lugar principal, prominente, completo en nuestras vidas. Porque nos sujetamos a Él. El discipulado no es tan solo un asunto de saber quién es Jesús, hermanos. Es tener a Jesús espiritualmente conectado a nuestra vida interior. Los que permanecen en la vid están siendo preparados para dar más fruto por la palabra que Jesús da. Jesús contestó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y las cosas que yo hablo no es por mi cuenta, sino que las hablo porque el Padre me las ha dado. Pues si nosotros profesamos ser seguidores de Cristo, entonces somos discípulos. Y va más allá de un conocimiento de saber que Jesús es el Señor. Eso lo saben todos, aún, bueno, no el mundo, pero aún los que tienen conocimiento de las cosas religiosas. Pero tiene que ver con ceder nuestra vida completa para que reflejemos en acciones, en palabras, en gestos, en todo, hermanos, que le pertenecemos al Señor Jesús. Y creo que, de acuerdo a la clase esta mañana, ¿por qué hay impedimentos para que la gente reconozca que Jesús es el camino? Y es porque, hermanos, cuando tiene que ver con seguir a Jesús, tiene que ver un morir al yo, un morir al ego, un morir a lo que yo pienso que es correcto en mi vida. Pero si no permanecemos en Cristo, si fracasamos en encontrar la vida en la vid, arriesgamos separación de la viña. Y cuando se separa de la viña, ¿qué se hace? Se muere, se destruye, se quema. Y solo hay una evidencia de que el pámpano está vivo. Y la evidencia se llama fruto. Si hay fruto en nuestra vida. ¿Qué fruto? Directamente, hermanos, en que existe y está el fruto del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas.
Estar conectados a la vid significa que la vida de Jesús está fluyendo a través de nosotros. En que yo soy una fuente de bendición para tu vida. En que tú eres una fuente de edificación para mi vida, hermanos. No existimos para bendecirnos a nosotros mismos, sino existimos para llevar a cabo la voluntad de Dios, dar mucho fruto y ser canal de bendición para otros. Esa es la razón por la cual existimos, hermanos. Los talentos, los dones, la vocación, el llamado que Dios hace sobre nuestras vidas es para el bien y la edificación del pueblo de Dios. Por ejemplo, dentro de la vocación cristiana se consideraron un pastor maestro, más en la enseñanza. ¿Para qué? Para equipar al pueblo, para llevar a cabo la obra y la voluntad de Dios en sus vidas. Así que la fertilidad será el resultado inevitable de una vida interior espiritual con Jesús. Y en esta mañana vamos a estar viviendo en 2 de Pedro capítulo 1. Versículos 1 al 2 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hermanos, ¿a qué audiencia le habla Pedro en estos pasajes? A creyentes. Le habla a personas que han recibido la fe. En lo que vamos a ver esta mañana, Pedro desafía a los creyentes, a nosotros, a que tomemos mano, hermanos, del poder divino y de la naturaleza divina y las promesas de Dios que hizo posible participar y así poder vencer la corrupción motivada por la malicia. Y basado en esto, Pedro desafía a los creyentes a practicar las características de la naturaleza divina para que experimenten la aseguranza de las recompensas eternas. Quiero decirles en esta mañana que uno de los desafíos más grandes, una de las deficiencias más grandes que existe en la vida del creyente es la aplicación de lo que se escucha y lo que se lee a su vida. Porque oímos, escuchamos, leemos, asimilamos, pero frecuentemente no hay una conexión entre lo que entra o lo que se ve por leer al corazón. Y esa es la razón que muchas veces el creyente permanece en un estado espiritual de bebé, de inmadurez, no progresando y no creciendo hacia la madurez espiritual en nuestras vidas. Si fuéramos personas, y deberíamos ser personas, que continuemos en escuchar la palabra y aplicar los principios de la palabra en nuestras vidas. Es fácil aplicar principios simples, pero cuando se trata de aplicar principios que tienen que ver con el carácter y las deficiencias de mi carácter y la ausencia del fruto del Espíritu en alguna área u otra, pues entonces, ¿qué hacemos? Como que nos ponemos a la defensiva y intentamos esquivar lo que el Espíritu Santo está deseando comunicarnos. Por ejemplo, por mucho tiempo yo esquivé la obligación de obedecer al Señor en perdonar a mi padre por causa de las cosas que Él me había hecho. Sabía lo que decía la palabra,
el pastor me decía, tienes que perdonar a tu papá por lo que te hizo. Y yo decía, sí lo sé, pero era difícil para mí hacer esa conexión entre saber y llevarlo a cabo en mi vida. Y por causa de no aplicar ese principio, pues sufrí por un tiempo. Porque había amargura, había odio, había enojo. Y aunque estaba aquí con ustedes y cantaba y los conocía y nos llevábamos bien, con todo eso había ese obstáculo que me detenía en mi crecimiento espiritual. Es más, sirvió para demorar la llenura del Espíritu Santo en mi vida por mucho tiempo. Porque cuando tiene que ver con tratar con las áreas sensibles de dolor de nuestras vidas, a veces no conectamos y aplicamos lo que tiene que llevarse a cabo. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es el apóstol Pablo hablando a los hermanos en Filipos. Y él continúa, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que algo poderoso, dinámico, que el Señor ha provisto y que necesitamos para nuestra vida y la piedad, y fue provista a través del Señor Jesucristo. Y eso es un poder divino. Es por la razón que leímos anteriormente en Juan, que fuera de mí, aparta de mí, nada podéis hacer. Y si pensamos, hermanos, en lo que significa perdonar a una persona con la cual estamos ofendidos, dentro de nuestra voluntad humana, es imposible. Porque siempre podemos encontrar razón por la cual no perdonar, por ejemplo, a esa persona. Pues es que tú no sabes lo que me hizo, tú no sabes lo que me dijo, no sabes cómo me maltrató, no sabes cómo abusó, no sabes cómo me violó. Podemos llenar, hermanos, diferentes blancos concernientes a este tema. Pero Jesús es muy claro en un asunto, que si nosotros no perdonamos a quien nos ofende, pues entonces tampoco nosotros podemos encontrar ¿qué? Perdón. Así que muchas veces nos confundimos el perdón con un sentir de querer hacer algo. Pero mis hermanos en esta mañana, el perdón no tiene nada que ver con sentimiento. Tiene que ver con obediencia. Y una obediencia sincera, que proviene en lugar de reconocer que tal vez esa persona nunca me pida perdón. Nunca, o tal vez ya está muerta y no puede pedir perdón. O está lejos y no puede pedir perdón. Pero tiene que ver, hermanos, con obediencia. En que nosotros perdonemos a aquellos que nos han ofendido en nuestras vidas. Y eso solo es posible a través de un poder divino. Solo es posible con la presencia del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Un conocimiento íntimo de Cristo es la fuente del poder espiritual y de crecimiento. Una vez más, en la clase en la mañana, la pregunta se hizo, y parafraseando, ¿qué sucede si estoy batallando con mi fe? Y hermano Federico contestó lo que yo tenía en mente, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si alguno está falta de fe, pues entonces vayamos a la palabra. Porque es en la palabra que encontramos la revelación de Cristo, del Padre, para nuestras vidas. Y Él lo ha establecido y está escrito para que sea de referencia y de instrucción
para nuestras vidas. Si falta fe es porque no ha habido palabra fluyendo en nosotros. No hemos cedido lugar en nuestras vidas para el conocimiento del Señor. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que Pedro hace referencias a promesas. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La pregunta es, ¿a qué se refiere el apóstol Pedro? ¿A qué promesas se refiere Pedro en este momento? Y simplemente abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar viendo los versículos 3 al 5 y otros más, las cuales contestan las promesas, o qué son las promesas a las cuales se refiere el apóstol Pablo. Primera de Pedro 1, 3 al 5, ¿lo tenemos? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la que, hermanos, más fuerte, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y si vamos al versículo 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá Jesús, cuando Jesucristo sea manifestado. Así que las promesas entregadas a ellos y a nosotros tienen que ver con la manifestación y la culminación de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y estas promesas permiten que usted y yo seamos partícipes de la naturaleza divina. Y ya que somos participantes, podemos compartir en la victoria moral sobre el pecado y de compartir en su victoria sobre la muerte. El que está en Cristo Jesús, hermanos, aunque muera físicamente, somos un ser eterno. Y estaremos con Él para siempre, adorándole y sirviéndole. Y eso, hermanos, es lo que debería provocar esperanza y alegría y gozo en tiempos de dificultad y adversidad en nuestras vidas. ¿Por qué servimos? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos ensayando, estamos celebrando lo que ya está presente en nuestra vida, que es la salvación y la redención de nuestras almas. ¿Y qué me espera? Pues prosigo a la meta que se encuentra en el Señor Jesús. Es una eternidad con Él, hermanos, la cual será gloriosa y para siempre. Y toda cosa será perfecta y toda lágrima será quitada. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más imperfección, no habrá más enfermedad. Sino que en Él son perfeccionadas todas estas cosas. Alguien puede decir amén. Pero también como resultado de estas promesas, podemos escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La persona que peca, la persona que mata, la persona que roba, que viola, etc., es una persona que está operando de acuerdo a la naturaleza carnal y los deseos, o sea, las concupiscencias de su corazón. Y nuestras concupiscencias, por decir, nuestros deseos, nuestro corazón, tiene que ser alineada con las cosas del Señor. Pero nuestra participación de esta naturaleza divina
tiene implicaciones prácticas en nuestras vidas como creyentes. No es tan solo que somos perdonados, aunque eso es inmensamente importante, de gran bendición. Significa que le pertenecemos a Cristo. Pertenecer a Cristo indica que nuestras vidas manifestarán ciertas características y virtudes que claramente dan a decir al mundo que yo le pertenezco a alguien que no soy yo. Y le pertenezco al Señor Jesús. Y antes de continuar, quiero que entendamos la definición de la palabra virtud. Una virtud es una tendencia que surge de nuestro núcleo, o sea, de quienes somos en el nivel más profundo de nuestra vida. Porque lo que hay aquí adentro, el núcleo de quién somos, revela o será revelado de un momento para otro, para actuar en ciertas maneras. No simplemente un impulso, sea para bien o sea para mal, sino algo que también surge de una mentalidad establecida, o mejor dicho, una mentalidad entrenada. Las virtudes se relacionan a quienes somos como personas, o sea, nuestro carácter. No solamente nuestro corazón, que es redimido cuando vimos al Señor, sino que también nuestra mente. Pablo dijo varias veces, tengan la mente de Cristo. Significa, hermanos, que nuestra mente, nuestro entendimiento, tiene que ser entrenado en las cosas de Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces, hermanos, hemos sido mal enseñados y mal entrenados en las cosas de Dios. Somos llamados a tener una mente, una perspectiva entrenada, clara, acerca de quién es el Señor y lo que Él nos ha llamado a hacer. Porque cuando tenemos una mente mal entrenada, pues entonces justificamos nuestras malas acciones y nuestras malas actitudes. Es cierto, hermanos, no sabemos o nos rehusamos a sujetar nuestra mente, nos rehusamos a entregar cierta área que sabemos que nos perjudica negativamente al Señor para que Él haga la obra en nuestras vidas. No, hermanos, nuestra mente tiene que estar bien entrenada y entrenada de acuerdo a lo que dice la palabra. Así que en esta mañana voy a hablar acerca de 7 virtudes que enumera el apóstol Pedro y se encuentran aquí. Segundo de Pedro 1, 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, ¿qué, hermanos? Amor. Así que para poder escapar la influencia de la corrupción de este mundo, aun como creyentes, toma de nuestra parte mucha diligencia y toma esfuerzo combinado con el poder capacitador del Espíritu Santo, la cual es también acompañado por la virtud. El creyente tiene que poner el esfuerzo para cultivar las 7 virtudes de las cuales nos habla el apóstol Pedro. Y hermanos, ser creyente, ya lo saben, no significa que nos sentamos en el sofá esperando que el Señor deposite su carácter dentro de nuestra vida. No es algo que sucede automáticamente. Sí hay cosas que suceden de la noche a la mañana. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me reconcilié, dejé de maldecir de un día hacia el otro. Cuando mi padre se reconcilió, dejé de fumar de un día para otro. Pero aunque dejé de maldecir, como decía anteriormente, aún tenía la falta de perdón y resentimiento obrando y operando dentro de mi vida. Y no iba a pasar nada hasta que yo pusiera en obediencia su palabra y sus principios en mi vida. Así que no nos sentamos
a esperar que Dios haga algo. Hermanos, la fe cristiana es un esfuerzo. Es un esfuerzo en que ponemos de nuestra parte en obediencia, en las disciplinas espirituales y cediendo al Espíritu Santo para que Él transforme nuestras vidas. O cuando Él identifique algo que tenemos que ceder o algo que tenemos que confesar o arrepentirnos, nuestro esfuerzo es, ¿sabes qué? Sí, Señor, perdóname, tienes razón, estoy dispuesto a obedecer en mi vida. Así que es un esfuerzo, hermanos. Y estas 7 virtudes, claro, no se producen por nuestra cuenta, pero sí se producen cuando estamos caminando con el Señor, cuando estamos andando en y bajo la obediencia y la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cada una de estas 7 virtudes tiene que ser vista y considerada por medio de lentes bíblicos. Si yo en mi conocimiento, ustedes en su inteligencia, si miramos estas palabras fuera de los lentes bíblicos, pues cada uno puede darle una definición. Pues yo creo que esto significa esto. ¿Y tú qué crees? ¿Verdad que sí? Eso lo podemos hacer. Pero acuérdense, estamos tratando con lo que dice que, hermanos, la palabra. Y como es la palabra, pues entonces tenemos que verlo a través de lentes bíblicos, a través de lo que dice la palabra. Porque como creyentes no tenemos la opción de darle a estas virtudes nuestra propia definición y tampoco nuestra propia interpretación, solo porque no caja dentro de mi creencia. Anteriormente leímos que las virtudes también surgen de una mente establecida a una mente entrenada. Las virtudes no tan solamente son asuntos de nuestro corazón, sino asuntos de nuestra mente, ya que la mente tiene que ser entrenada por las cosas de Dios. El creyente es llamado a sostener su vida y su fe con esas virtudes con diligencia. Hermanos, nuestra fe en el Señor Jesús nos separa de otras personas. El hecho de que seguimos a Jesús y somos sus hijos automáticamente traza una distinción entre nosotros y aquellos que no conocen a Dios. Claro, no siempre es visible, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida da y manifiesta en el exterior de que somos diferentes y distintos y que operamos bajo un sistema de creencias diferentes a la de ellos. O al menos así debería de ser en nuestras vidas. La fe es la fundación de todas las cualidades de la vida cristiana. Es por eso que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Es sumamente importante para nuestras vidas. Así que la primera virtud que somos llamados a añadirla a nuestra fe es la virtud, que también se define como la excelencia moral. Entonces, en otras palabras, yo añado a mi fe la habilidad y la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso se llama excelencia moral. Pero la medida, the standard por el cual yo puedo discernir estas cosas, siempre es que, hermanos, es lo que dice la palabra. La segunda virtud es el conocimiento. En este caso, el conocimiento espiritual que viene a través del Espíritu Santo y está enfocada en la persona y en la palabra de Dios. Sin embargo, la fe, la virtud, el conocimiento no son suficientes para el caminar cristiano. También tenemos que practicar lo que es el dominio propio, lo cual significa tener mis emociones, tener mis pasiones, mi temperamento bajo control. Es un mundo que cada día es más antiautoridad, es más rebelde, es más soberbio y fuera de control. El dominio propio es más necesario en nuestras vidas que nunca.
Porque si cedemos a aquellos que se mofan de nosotros o que tal vez hablen hostilmente a nosotros por causa de lo que creemos, por causa de lo que confesamos, nuestra respuesta puede determinar cómo esa persona responde a Cristo un día. Dominio propio. Hermanos, tenemos que recalcar que los que están en el mundo no entienden las cosas de Dios. No las entienden. Y por eso actúan de esa manera. Por eso viven de la manera en que ellos viven. Pero nosotros no podemos insultarlos, no podemos darle una pela o caerle encima y darle un golpe por causa de que se mofen de nuestra fe. Estemos listos para dar una respuesta con reverencia y gentileza. Que podamos articular lo que creemos en nuestras vidas. Dominio propio. Ahora, debido a los falsos maestros, debido a las falsas filosofías, también necesitamos paciencia. Paciencia, hermanos. Y puedo decir honestamente que la paciencia no es una de mis grandes virtudes. Mi esposa le puede decir, mis hijos también le pueden decir, no soy muy paciente. Tengo paciencia hasta un cierto límite, entonces pues caigo. En el contexto del Nuevo Testamento, hermanos, se usa frecuentemente para referirse a la constancia o la perseverancia bajo la adversidad sin rendirnos o ceder. Somos llamados a perseverar en medio de las tormentas de adversidad que vienen en contra de nuestras vidas. Somos llamados a perseverar en medio de las tribulaciones que afligen nuestras vidas. Somos a perseverar mientras esperamos que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Resistir al diablo, estar firmes y él huirá de vosotros. Es un ejemplo del uso de esa palabra, perseverancia. La quinta virtud en lo que somos llamados a crecer es en la piedad. En inglés, the word is godliness. La obligación del hombre en cuanto a su reverencia hacia Dios. Tenemos una obligación en nuestra reverencia y en nuestro temor hacia Dios, hermanos. ¿Lo sabían? Tenemos una obligación. Somos llamados a temer a Dios, ¿verdad? En un sentido de reverencia, de grandeza, de respeto acerca de quién Él es y las cosas que Él puede hacer. Así que las primeras 5 virtudes tratan con la vida interior del creyente. Pues las siguientes 2 tienen que ver con cómo nos relacionamos con los demás. Porque la fe cristiana no es simplemente un asunto de nosotros, ¿verdad? Ya lo dijimos, ya lo sabemos, pero tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas. Y la sexta virtud es el afecto fraternal, que tiene que ver con un cuidado ferviente hacia otras personas. Y el último es el amor, que es desear, puede definirse como desear el bien más grande o más alto para otras personas. Cuando pensamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, si pensamos simplemente en esa frase, en que Él entregó a su Hijo Jesús por nosotros, lo que el Padre tenía en mente era nuestro bien, era nuestra redención, era nuestro perdón y que fuéramos parte del pueblo de Dios. No lo hizo porque nosotros éramos buenos, lo hizo porque Él nos amó primero. Amén. Él nos amó primero. Y somos llamados a responder a ese amor en nuestras vidas. Así que amor es tener el bienestar de otras personas o poner el bienestar de otras personas al frente de la mía. Creo que las madres entienden ese concepto más que nadie. Porque la madre siempre es dispuesta a sacrificar y a veces no comer con el tal de que sus hijos coman.
¿verdad? Frecuentemente son las últimas que se sienten a comer. Mi esposa se levanta en la mañana, ella cocina para todos y entonces también cocina la cena de la noche. Y no le molesta, no veo que ella lo hace con una cara de, esto me cae mal, no. Y yo siempre le doy gracias. Y ella dice, es fácil, los amo. Al Padre, pues, operamos un ambiente un poco diferente a eso. Pero es poner tu bienestar delante o al frente de mi bienestar. Y cuando somos personas dispuestas a poner el bienestar de mi hermano o mi hermana en la fe delante de la mía, entonces hay un ambiente de paz y de respeto y dignidad que se mueve y fluye dentro del pueblo de Dios. Y cuando ese ambiente existe, Dios puede hacer cosas increíbles en nuestros medios. Y es interesante que comenzamos con la fe y concluimos con el amor. Él dice, añade estas 7 virtudes a tu fe y concluye con el amor. Perdón, hermanos. Edificando sobre la fundación de la fe en Cristo, somos llamados a exhibir que somos de Cristo a través de proveer estas 7 virtudes que culminan con amor hacia otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es fácil amar a nuestros hijos, pues son nuestros hijos. Los amamos. Pero cuando tiene que ver con amar a alguien que no es familia, es más difícil. Es más difícil. Pero con las 7 virtudes lo podemos hacer. Y usted se preguntará, bueno, hermano, ¿y por qué estas virtudes son importantes? Vamos a verlo. Segundo de Pedro 8:9, él dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Un creyente, hermanos, que no progresa en el conocimiento y el crecimiento de estas 7 virtudes, será un creyente inefectivo y no productivo en su conocimiento del Señor Jesucristo. Lamentablemente, muchos creyentes conocen a Cristo en la salvación, pero les falta el fruto del Espíritu Santo y no están avanzando espiritualmente. Así que son bebés en Cristo que después de un tiempo aún siguen tomando la leche espiritual. Entonces, esto es importante. El creyente que no progresa en estas virtudes, que no opera hacia la madurez espiritual, tiene la vista muy corta y es ciego. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El versículo 9 nos provee un cuadro sobrio acerca del creyente carnal. Un cristiano así no está magnificando la gracia de Cristo y parece estar ciega. Tal persona ha olvidado la purificación de sus pecados. Y una vez más, Pedro habla acerca de creyentes inmaduros. Una vez más, somos llamados a dar fruto por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no existen las 7 virtudes de las cuales hablamos hoy, pues entonces tal vez estamos estancados en alguna área o algunas áreas
de nuestras vidas. Porque ¿cuál es el resultado de las virtudes, hermanos? Y estamos concluyendo. 2 de Pedro 1, 10 al 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? No caeréis jamás. No caeréis jamás. Cuando Caín estaba enojado con Dios por causa de no aceptar su ofrenda, hubo una conversación. Y él entregó un principio importante a Caín que no hizo, pero que también es para nosotros. Él dijo, ¿por qué te enojas? ¿No sabes que el pecado siempre está a la puerta, pero que tú puedes dominarlo? El creyente puede caminar en obediencia a Dios, y estando en obediencia y estando en comunión con el Señor, en relación, se le hará muy difícil tropezar tan fácilmente como tropiezan las personas nuevas en la fe o inmaduras en la fe. Porque si yo estoy caminando con el Señor, si estoy caminando con el Padre y sé lo que le place al Padre y sé lo que no le complace al Padre, pues entonces estaré consciente y estaré vigilante de no ceder a la tentación y de no ceder al pecado que se presenta en mi vida. ¿Significa que no caeremos? No, pero es mucho más fácil caminar en obediencia a la palabra, es mucho más fácil negarnos a nosotros mismos cuando estamos en una comunión activa con el Señor en nuestras vidas. Y Él dice, hagan firme su vocación, hagan firme su elección, la cual se enfoca en la confianza que el cristiano tiene acerca de su posición delante de Dios. Y la pregunta es, hermanos, ¿dónde estamos parados en este día? ¿Cuál es nuestra posición delante del Padre en este día? ¿Estamos caminando bajo la guianza del Espíritu Santo? ¿Estamos caminando en obediencia a la palabra de Dios? ¿Estamos manifestando las virtudes de las cuales hemos hablado en esta hora? La honestidad es importante en nosotros, porque la vocación se refiere a la obra de la salvación, y elección es la obra de Dios en elegirnos para la salvación por medio del sacrificio de Cristo. Tal creyente no puede tropezar, tal creyente no puede caer. Especialmente un creyente que está madurando en Cristo no va a tropezar como lo hace el inmaduro, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No obedecemos como si fuera un libro de instrucciones, check, 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 tacharla. Obedecemos porque amamos. Obedecemos porque estamos agradecidos. Obedecemos porque es lo mínimo que podemos hacer en intercambio de lo mucho que Él ha hecho en nuestras vidas. Este mundo, este lugar, esta isla, esta falta de cristianos que puedan manifestar las virtudes de Cristo delante de un mundo que está confundido en caos, desordenado e inmoral. Ustedes, yo, tenemos la capacidad de influenciar positivamente y dirigir gente a la fe que necesitan tanto de Dios, hermanos. ¿No han visto comentado la violencia en estas semanas aquí en la isla?
tiroteo tras tiroteo, robando tras robando. ¿Lo han visto en las noticias, hermanos? Es la obra satánica. Son personas que necesitan a Jesucristo en su vida. Y la pregunta es, ¿qué estamos manifestando hacia afuera, externamente, en las comunidades que trabajamos, que estudiamos, donde nos movemos? Que la gente vea las virtudes para preguntar, oye, ¿qué tienes? Y compartas, yo soy parte del pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? Pues significa esto. ¿Quieres conocer al Señor? Te voy a enseñar cómo. Esto, hermanos, es un asunto, un mensaje para la iglesia de conciencia, de despertamiento, de vigilancia, cómo estamos viviendo. Así que en este día, hermanos, la pregunta es, ¿estamos creciendo en las virtudes cristianas o hemos disminuido un poco o tal vez mucho? No sé, hermanos, pero la palabra traza claramente lo que son las virtudes. En este día voy a pedir que nos pongamos de pie. He concluido con la predicación. En ese día hemos tenido un tiempo precioso de alabanza y adoración. Cantamos, oramos, clamamos delante del Señor, pero Él aún no ha terminado con nosotros en ese día. En este día yo quiero hacer un llamado hacia el altar. Sé que ya pasamos, pero lo hacemos otra vez. Y que nosotros podamos sujetarnos delante de Él, ya sea que parados, ya sea arrodillados, pero con una actitud de humildad ante Él. Decir, Señor, honestamente, me ha faltado virtud. Honestamente, me ha faltado paciencia, dominio propio, cualquiera que sea, hermanos, que hace falta. Y que oremos delante de Él y nos entreguemos delante de Él y que Él opere en nuestras vidas en este día.